Un saludo enorme desde la isla de Tenerife. Voy a tratar de explicar, de que ustedes practiquen y que hagan lo posible para vivir el mundo tan emocionante como es el de las emociones y el mundo de la educación emocional en los centros educativos. Mi presentación, mi taller es las emociones en el aula en tiempo de pandemia y quizás ya no solamente en tiempo de pandemia, sino que en cualquier tiempo. Le decía el otro día a unos compañeros, e incluso a mi alumnado se lo decía hace también unas semanas, que gracias a que hemos trabajado lo emocional en mi centro y en muchos sitios, hemos podido sobrevivir a estos meses tan raros, primero de confinamiento y luego en las aulas con esas medidas de seguridad COVID que han sido bastante extrañas, ¿no? Extrañas sobre todo para los docentes que trabajamos en cooperativo, interactivo, etcétera, etcétera. Bueno, pues dicho esto, voy a empezar y les comento, me presento. Mi nombre es Pedro Luis Picazo Gómez, aunque todo el mundo me conoce como Pedro Lupi o como Lupi. Soy docente, soy profesor de secundaria desde hace ya muchísimos años, muchos años, 3 décadas vaya, y, y empezó en mi vida a interesarme el tema de lo emocional y de las emociones, pues simplemente en esa búsqueda que tenemos muchos docentes en hacer mucho mejor nuestra práctica y llegar mucho más a los alumnos. Descubrir la inteligencia emocional en mi vida fue muy fuerte y tambaleó todos mis fundamentos metodológicos y sobre todo personales. Por eso me gustaría que hoy, en este taller que les invito a que practiquen conmigo, porque voy a intentarlo hacer lo más práctico posible, se planteen esta premisa, ¿no? El gran cambio comienza en ti, el gran cambio comienza en mí. En esto de lo emocional y en tantas cosas más que los docentes sabemos, o lo tenemos nosotros integrado, o lo tenemos nosotros totalmente hecho carne, hecho vida, o es muy complicado el llevarlo al aula, el transmitirlo de manera, por lo menos de manera coherente. Por eso, todo el taller, aunque voy a dar prácticas y voy a dar herramientas para llevar al aula, quiero que piensen, quiero que sientan que todo este taller va dirigido a ti personalmente, a usted personalmente, que sea el docente el que realmente tenga la vivencia de todo lo que yo hoy voy a intentar enseñar, entre comillas, en este taller de inteligencia emocional. Genial. Necesitamos docentes felices y cada vez más. Nos estamos dando cuenta que sin emoción no hay educación. Entonces, un docente que no se emociona, un docente que no transmite lo que siente, lo que vive, es un docente que no va a conectar con el alumnado y por lo tanto, de la materia que dé, trabaje, el área que trabaje, es muy complicado que llegue a sus alumnos, al alumnado. Por eso, hoy más que nunca apuesto por docentes felices. Yo siempre digo que docentes felices, escuelas contentas. Bueno, pues por ahí iría un poquito el hilo de este taller que vamos a comenzar ya, ahora mismo. Miren, nuestro objetivo realmente es ser educadores con sentimientos. Y no solamente que los sentimientos los tenemos que tener nosotros muy claros, tenemos que saberlos reconocer, gestionar, tenemos que ser motivadores de nuestro alumnado, empáticos, totalmente empáticos, es decir, reconocer los sentimientos en los demás y actuar en consecuencia y tener muchas habilidades sociales. Acabo de decir los 5 pilares del gran bestseller de Daniel Goleman. Pues tenemos que ser educadores efectivamente con sentimientos. No podemos ser robots, no podemos ser transmisores de conceptos, ni siquiera de procedimientos, ni siquiera de valores. Tenemos que ser educadores con sentimientos. Dicho esto, miren, en la clase, ¿cómo llevar las emociones en la clase? Pues miren, no las podemos hacer ni de manera puntual ni de manera transversal. Hombre, si se hacen de manera puntual, ole. Si se hacen de manera transversal, genial. Yo apuesto porque se tienen que hacer de manera integrada, tienen que estar totalmente integrada en nuestros currículos, en nuestras programaciones, en nuestra vida escolar, en los recreos, en las tareas, en las reuniones con familias. Ahí tienen que estar también las emociones. Esa es mi apuesta
y lucho y lucharé para que esto sea posible. Aquí en Canarias tenemos la ventaja, aquí en Canarias, bueno, decirles que, bueno, que estoy en Tenerife, en la isla de Tenerife, en Canarias, tenemos la suerte que en los primeros 4 años de educación primaria hay una asignatura que trabaja las emociones y en secundaria, en primero y en segundo de la ESO, primero y segundo de secundaria, también se trabajan de alguna manera las emociones en una materia que se da conjuntamente entre 2 profesores, compartida, es docencia compartida. Bueno, pues dicho esto, les invito a que a partir de este momento sientan, porque el truco de la inteligencia emocional es sentir, es vivir la emoción, es sentir la vida, es sentir el ritmo que nos marca el ser. Bueno, pues por ahí va un poquito el taller de hoy. 4 pildoritas emocionales voy a intentar compartir con ustedes y esas 4 van a llegar un poquito al aula, pero primero, acuérdate, empieza por el docente, por el educador. La primera, ¿quién soy yo? La primera cápsula, la primera pildorita que yo les invito a trabajar es la identidad. Trabajemos personalmente quién soy y trabajemos personalmente qué imagen tengo de mí. Y hagamos lo mismo con el alumnado, por muy pequeños que sean, los alumnos comienzan a edad muy temprana a hacerse esa pregunta. Y la pregunta, por norma general, se suele hacer mirándonos desde fuera, es decir, lo que los otros ven en mí. Bueno, pues trabajemos mucho el tema de la identidad, sobre todo en cosas muy sencillitas, lo que soy y a lo mejor es mucho más importante lo que no soy, lo que me gusta y lo que no me gusta de mí. Esos valores, esa parte fundamental de nuestra vida, tenemos que trabajarla desde edades muy tempranas. Nosotros ya como adultos tenemos que tenerlo clarísimo. ¿Quién soy? Esa gran pregunta. ¿Y qué imagen tengo de mí? Porque a lo mejor sí sé quién soy, pero no me quiero, no me valoro, no me estimo, no soy capaz de dar la mejor versión de mí mismo. Pues con el alumnado tenemos que hacer exactamente lo mismo. Conocerse para amar mejor. ¿Por qué conocernos para amar mejor? Porque lo que no se conoce no se ama. Con lo cual, cuanto más nos conozcamos, cuanto más hagamos que nuestro alumnado se conozca, más amor tendrá por sí mismos y por lo tanto más amor podrá dar a los demás. Es así de fácil, así de claro, pero también de complicado de llevarlo a la práctica y llevarlo a la vida. Les invito a hacer esta práctica, se llama espejito, espejito, y se puede hacer de muchas maneras. En ese tiempo de pandemia, al no dejarnos, por lo menos aquí en la comunidad autónoma de Canarias, a trabajar interactivamente, sino que teníamos que estar con unas normas muy estrictas, pues esta actividad la hice con el celular, con el móvil. Lo que hacíamos era que se ponían a modo cámara, pero selfie el móvil y entonces el celular, y entonces se miraban en el celular, en esa imagen. Y mirando esa imagen de su celular, pues tenían que contestar una serie de preguntas. Habitualmente, cuando lo podemos hacer sin ningún problema, yo los pongo en parejas, entonces uno es el espejo y el otro es el reflejo, perdón, uno es la persona y el otro es el reflejo, es el espejo, y entonces lo que hacen es que le invitas a la otra persona a que vaya diciéndote cosas que ve en ti. Lo hago con preguntas muy sencillas, ¿no? ¿Qué piensas de lo que ves? ¿Qué te dices a ti misma, a ti mismo cuando ves a la persona que estás viendo? ¿Qué haces? ¿Qué eliges? ¿Qué tal estás de amor, de querer, de quererte? ¿Qué te gustaría o qué quieres cambiar? Y todo esto son técnicas del coaching. Yo, aparte de ser experto en inteligencia emocional y docente, como he dicho, hace muchos años, soy formador de formadores y además soy coach educativo y coach personal. Bueno, pues esta técnica de espejito a espejito es llevar al aula, llevar a tu vida también personal, esas preguntas abiertas que nos invita el coaching a realizar. Yo he puesto aquí una lista. En realidad, lo que hago con ellos antes, previamente, es como una especie de juego de entrevista mutua. Una persona entrevista a la otra y luego nos la presenta. Pero bueno, la del espejito espejito yo creo que es una de las herramientas que puede funcionar. Lo estoy hablando en mayores. En pequeños, pues a lo mejor el espejito espejito puede ser simplemente mímica. Yo lo hago, tú lo repites. Y luego, cómo me he sentido, qué ha pasado, ha sido sencillo. Me he reconocido en la otra persona cuando me estaba imitando, me he reconocido en la otra persona cuando estaba diciendo las cosas que decía de mí. Bueno, pues por ahí va.
Primera capsulita, espero que les sirva y que la puedan llevar a la práctica, pero recuerden, primero la practican ustedes en su vida personal. Segunda, la segunda tiene que ver con reconocer las emociones y los efectos que tienen en nosotros. Esta quizás tiene que ver con el autoconocimiento, por supuesto, porque cuando yo soy capaz de reconocer y reconocerme en lo que siento y qué efectos tiene en mí, va a ser mucho más sencillo gestionar esas emociones y vivir mucho más feliz todo lo que soy, todo lo que siento y todo lo que hago. Miren, las emociones básicas, que no es cosa mía, es de Paul Ekman. Paul Ekman concretó que había como 6 emociones que eran universales, pues el conocerlas, el qué nos quieren decir y cómo nos afectan, lo que va a hacer realmente es que podamos realmente dibujarlas en nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dibujándolas. Les ponemos a los alumnos a dibujarlas. Una, o bien ya están dibujadas en un folio y lo que hacen es colorearlas o identificarlas en ese dibujo y luego recortarlas, o como hago yo, que directamente lo que hago es que las hago ya en emojis y entonces pues lo que hacen es que se copian directamente en el folio, las copian. En otras opciones, pues se abren en el celular, se abren en el móvil y en cualquiera de las aplicaciones en las que hay emojis, pues las copian o las hacen, pues dibujarlas. Pero ¿cómo las dibujas tú en tu vida? Esa sería la gran pregunta. ¿Tú cómo dibujas las emociones en tu vida? ¿Cómo vives esas emociones en tu vida? Esa es una gran pregunta que hay que hacerles también. Bueno, sería un taller aparte, pero bueno, ahí está. Reconocerlas, es decir, bueno, pues ahí he dicho que habían 6 emociones básicas, por lo menos las básicas. Las básicas por lo menos habría que reconocerlas y conocerlas y contextualizarlas. ¿Cuándo las siento? ¿Cómo las siento? ¿Por qué los siento? ¿Y para qué las siento? Y todo eso se hace con esa técnica tan sencilla que es el de dibujarlas, el hacerlas muy nuestras, hacerlas muy nuestras. 2 propuestas les doy. Una, el emocionario. ¿Qué es eso? Pues simplemente es cada día, cada sesión, cada clase o cada X tiempo, lo que hacemos es que si aparece en nuestro temario, en nuestro currículum, y si no, lo intentamos, acuérdense, integrar, vamos a ir cada semana, cada jornada, añadiendo a un diccionario de emociones, nuevas emociones, nuevos sentimientos y explicarlo con definición, con acción y con todo lo que esa emoción supone en nuestras vidas. Ok, lo que decía antes, contextualizar esas emociones en ese emocionario. Al final de un curso escolar podemos tener chorropocientas mil emociones en ese emocionario, lo cual, cuanto más vocabulario tenga emocional, más fácil será reconocer lo que siento y mucho más sencillo será el gestionar lo que siento, porque tengo muy claro qué es lo que estoy sintiendo, los efectos que tiene en mí y qué puedo hacer con ello. Bueno, pues el emocionario se puede hacer también bilingüe. En mi centro este año lo hemos hecho con francés. Y la verdad es que es muy, muy, muy importante porque lo trabajan primero conmigo o con cualquier otro compañero que trabaja el proyecto, lo trabaja en castellano y luego inmediatamente en la clase de francés lo que hace la compañera es qué emociones o qué sentimientos han trabajado hoy y entonces lo traducen al francés, con lo cual es muy, 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 muy buena herramienta. El emocionario les aconsejo que lo hagan, individual o grupal, me da lo mismo, se puede poner al final de la clase unos folios grandes y cada vez que aparezca una emoción nueva, un sentimiento nuevo, pues hacerlo en los folios grandes al fondo de la clase o en un panel. Pero si se hace en un cuadernito, que cada alumno o cada alumna lleve un cuadernito o un blog como emocionario, ideal, porque en el momento de trabajar qué es lo que siento, cómo me siento, pues van al emocionario y pueden identificar mucho más fácil esa emoción, ese sentimiento. Es importantísimo tener un gran vocabulario emocional. Y la segunda propuesta, el termómetro emocional. Ese termómetro emocional, que igual yo en muchas clases lo tenemos puesto en clase y es un medidor de cómo me siento, cómo estoy en ese momento. Si lo hacemos en 2 aspectos y los chicos, chicas, lo que hacen es que lo anotan se lo presentaré en otra de las cápsulas, en su diario de sentimientos. Entonces ahí ellos primero dicen cómo me siento del 1 al 10, con esa emoción concreta que estoy sintiendo ahora mismo. Para eso tiene ese emocionario y para eso tenemos que trabajar previamente las emociones y si es agradable o desagradable lo que estoy sintiendo. Después
de identificar cómo me siento y cómo me hace sentir eso que siento, pues entonces después ya pasaríamos a la siguiente parte, que es la parte de cómo puedo gestionar lo que puedo hacer con eso que siento. Bueno, les invito a lo siguiente. Miren, yo lo hago lo siguiente. Yo imprimo una serie de emociones. Yo, por ejemplo, aquí tengo una estupenda, que es el asco, ¿vale? El asco. Y entonces lo que hacemos son tiras de papel, que los cuales unimos y las hacemos en coronita. Entonces, a cada alumno se le pone esta coronita con su emoción, sin saber, esa persona no sabe qué emoción es la que tiene en su cabeza. Entonces, en las canchas, en los patios del centro, lo que hacemos es que nos movemos y cada uno, cuando te ve a ti con la emoción que tienes en tu cabeza, tiene que reaccionar de la manera que reaccionaría si tú tuvieras esa emoción. No se habla o se intenta no hablar. Lo que queremos es que los chicos, las chicas reconozcan la emoción que ellos tienen en su cabeza simplemente por lo que los demás interactúan con ellos. Pasado un tiempo, un tiempito, entonces sí que ya se puede hablar, entonces le pueden dar pistas. Cuando tienes esa emoción, haces tal cosa. Cuando sientes esa emoción, conmigo te portas de esta manera. Cuando sientes esa emoción, entonces la otra persona, en cuanto ya la sé, vale, entonces, pues ahí te lo dice. Creo que tengo la emoción de, en este caso, la ira, ¿vale? Y entonces, pues el profesor le dice, o la profesora, pues sí, es la ira. Y ya está, la persona que ha acabado el juego. Pero puede continuar interactuando con sus compañeros. Que no es la ira la que tiene, no. Está cerca, pero no es. Yo les trabajo con emociones básicas, pero lo podemos complicar el ejercicio con sentimientos en general. ¿Ok? Como tenemos el emocionario, pues podemos buscar emojis de tal. O simplemente poner la palabra. En vez de poner el emoji, poner la palabra. Si es muy complicado conseguir los emojis. Este año, con la pandemia, como no se podía interactuar ni salir a ningún sitio, lo que he hecho ha sido coronitas, pero con 4. Entonces lo que hacía es que yo les ponía a los alumnos la corona, salían delante de la clase y entonces, dependiendo de la que tenían delante, pues la clase tenía que hacerle interactuar con esa persona para que adivinara cuál era la emoción que tenía en ese momento en la cabeza. Se giraba otro poco y aparecía otra de los emojis, con lo cual podías hasta 4 veces jugar a hacer este juego de adivinar qué emoción es la que tengo en mi cabeza a base de, primero, de actitudes, de comportamientos de los compañeros hacia esa persona que estaba en ese momento haciendo el juego, y luego, igual que hacíamos en los patios, pues se le podía decir cuando tienes esa emoción, eres conmigo, te comportas conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues no sé qué les parecerán estas dos propuestas. La otra propuesta, pues yo ya esto lo hago yo con bachillerato y sí que trabajo ya mucho más el tema de las emociones a otro nivel mucho más superior, es tener ya los emojis impresos y plastificados, como los tengo yo, se les entrega a cada uno una de esas emociones y lo que se les pide es que expliquen cuál es su emoción, cuándo la siente, cómo le afecta a su entorno, cómo puede gestionarla, es decir, ya hacemos un trabajo un poquito más tal. Pero bueno, claro, por ejemplo, lo que hacemos luego en juegos, yo tengo esta emoción y tú tienes esta emoción. Y entonces lo que hacemos es, bueno, si tú y yo nos juntáramos de repente, tú con tu carita de enamorado y yo con mi carita de nerviosismo y de tal, pues ¿cómo se resultaría nuestra relación? ¿Qué pasaría en esa relación? ¿Cómo podríamos hacer que la relación funcionara? ¿O qué tendríamos que hacer? A lo mejor tendríamos que separarnos, no lo sé. Bueno, pues por ahí va un poquito esta propuesta que yo les he hecho en esta primera cápsula. Bueno, y la última pregunta, sigo con lo del coaching educativo, coaching personal, ¿quién soy yo con cada una de esas emociones? ¿Me gusto, me quiero, me agrado? Realmente cuando tengo esa emoción sé gestionarla, sé aprovecharme de esa emoción, porque recuerden que las emociones no son buenas ni malas, las emociones simplemente están para adaptarnos al entorno, para solucionarnos algunas situaciones y problemas que nos surgen en la vida, con lo cual quién soy yo con cada emoción y si realmente cuando yo vivo, siento esas emociones, soy realmente la persona que tengo que ser o pierdo los papeles, pierdo totalmente el norte y la cabeza. Genial. Vamos con la tercera cápsula.
La tercera cápsula, la tercera pildorita, tiene que ver con la gestión emocional. Y ya conozco las emociones, ya sé quién soy, y ahora lo que tocaría sería el gestionarlas. Y yo les invito a hacer esa gestión emocional con todas las dimensiones de nuestro ser, con la corporal, con la mental y con la emocional. Con la corporal, el respirar. Tenemos que incorporar en nuestras clases, tenemos que incorporar en nuestras escuelas, en nuestros institutos, en nuestros centros escolares, tenemos que incorporar técnicas de respiración, técnicas para parar, para callar. Yo aquí tengo un grupo de alumnos, son de cuarto de la ESO, y no es este año, porque este año irían con mascarilla y estarían lejos, pero es aprender a parar, porque muchas veces el gran problema de no saber gestionar nuestras emociones es porque somos muy impulsivos y no damos tiempo a nuestro ser a que reflexione sobre lo que estamos sintiendo, o por lo menos lo primero sepa lo que estoy sintiendo. Después ya se verá. Por lo tanto, entrenar a nuestro alumnado, acuérdense, primero nosotros los educadores tenemos que entrenarnos en esta técnica de parar, respirar, callar. Unos minutos al comenzar las jornadas o después de los descansos, en un momento determinado de las sesiones, parar, respirar. Es muy, muy importante. Y ahora viene mi gran herramienta, que ya la presenté en el anterior congreso, en el de Algeciras. Hay vídeo por ahí que era relajación, concentración y diario de sentimientos, que es la escritura emocional. Esa escritura emocional que no es cosa mía, sino que es de James Pennebaker. James Pennebaker descubrió que cuando uno escribe lo que siente, ya nuestro cerebro comienza a gestionar, comienza a ponerle a eso que siento una solución, o por lo menos empieza el camino para esa búsqueda. Bueno, pues esa escritura emocional, ese diario de sentimientos, después de esa relajación, concentración, o al final de una jornada, o cuando cada uno de nosotros docentes decida, pues es muy, muy importante. El diario de sentimientos no solamente nos va a ayudar a saber quién soy, primera píldora, ¿se acuerdan? A qué emoción es lo que siento, segunda, reconocer nuestras emociones, sino también el qué hago cuando siento eso. Pero más aún ahí, nos va a llevar también al tema de la automotivación y nos va a llevar también al qué puedo hacer, a esa gestión emocional. La importancia del diario de sentimientos es simplemente el que es una herramienta que los alumnos pueden tener, las alumnas, en el centro, pero también en casa. En cualquier momento lo pueden utilizar. Importantísimo, hay que poner siempre la fecha porque es un diario. Es un diario. Y como es un diario, cuando pasen meses, yo puedo volver hacia atrás, leer lo que puse hace 3 meses, hay fecha, y comprender que aquellas cosas que tanto me preocupaban y que tantas cosas me trababan en ese momento, hoy, 3 meses después, las veo sin importancia porque he aprendido. Y eso es muy, muy interesante también, trabajar el diario como algo histórico. Genial. Bueno, pues el diario tiene preguntas fijas. La primera pregunta, ahí la tienen, es larguísima, pero es así de sencilla. Ellos la anotan en su diario de sentimientos a principio de curso, a principio de etapa. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues en la portada ponen diario de sentimientos, un nombre, etcétera, etcétera. Dentro lo decoran, les digo que lo decoren como les dé la gana. Y por detrás, en la primera hoja, copian estas preguntas que son fijas para siempre. ¿Qué siento en estos momentos? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Y lo explico al máximo. ¿Dónde lo siento? ¿Cómo lo siento? Etcétera, etcétera, etcétera. Al principio tienen que leer las preguntas. Conforme va pasando el tiempo, ya ellos directamente y automáticamente hacen ya el diario sin tener en cuenta las preguntas, ya las saben, ya las tienen interiorizadas. La segunda, que no hay que hacerla siempre, simplemente es si me ha pasado algo bueno o malo últimamente, o si hay alguien que no quiero olvidar por lo que sea de estos últimos días en los que no he escrito el diario. Esta pregunta, bueno, pues es puntual, pero hay que estar, tiene que estar. La tercera tiene que ver con la automotivación, también hay que hacerla, es decir, las que ven en negrita es porque hay que hacerla sí o sí, y es algo que puedo hacer durante este tiempo, mañana, esta tarde, dentro de unos días, para animarme, para estar mejor, salir de la rutina, salir del día a día. Otra que tampoco hay que contestar todos los días, pero que es importante tenerla, en un momento en el que he perdido el control en estos días, explico con pelos y señales qué es lo que pasó y si he hecho algo para solucionarlo. Si no he hecho algo para solucionarlo, pues tendré que plantearme el qué puedo hacer para solucionarlo. ¿Ok? Muy bien. Y ahora la última, imprescindible, que necesito en estos momentos para estar del 10, para estar muy bien, para estar genial. Y
Si ya lo estoy, ¿qué puedo hacer para conservarlo? ¿Y qué necesito para conservarlo? Y si estoy menor del 10, pues ¿qué puedo hacer para estar al 10? Cuidado, porque en inteligencia emocional, en psicología positiva, el 5 o el 6 no es aprobado. Es un 7 mínimo lo que tenemos que tener para estar bien, para sentirnos a gusto y para fluir y para que las cosas de la vida nos toquen y que nos lleven. Bueno, pues yo con la ESO, bueno, es la secundaria obligatoria aquí en España, lo trabajo una vez a la semana. Y con bachillerato, una vez al mes, una sesión completa. Una sesión completa hacemos relajación, concentración y luego después un diario larguísimo, es decir, les dejo muchísimo tiempo para hacerlo, pero siempre incorporo, tanto en los de la ESO como en bachillerato, sobre todo en bachillerato, un tema que suele ser con lo que vamos a dar ese día o por algo concreto que ha sucedido. Entonces, hay una última pregunta o unas últimas preguntas que tienen que ver con lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro centro, en nuestra vida, en nuestro mundo o en el tema que estamos dando. En bachillerato, por ejemplo, hago una práctica que es la práctica de otoño, porque yo trabajo mucho el ciclo de las estaciones y en esa práctica de otoño, pues al final hay pues un trabajo de qué es el otoño en mi vida, de qué me tengo que desprender, qué es lo que me estorba, qué es lo que me pesa. Entonces quiero decir que el diario no solamente es estas preguntas fijas, normalmente son siempre estas fijas, pero luego de vez en cuando le podemos añadir tantas preguntas como nosotros consideremos oportunas. Muy bien, pues espero que el diario les haya también servido para funcionar. Cuarta, motivación y habilidades sociales. Estoy siguiendo los pilares de Daniel Goleman, es decir, que no estoy inventándome nada. La tercera, que sería la automotivación, la motivación, yo la trabajo con los chicos desde la mente, ¿vale? Acuérdense que decía que es muy importante trabajar en lo corporal, lo mental y lo sentimental, lo emocional con los alumnos. Bueno, pues para el tema de la motivación, de la automotivación, trabajo mucho el tema de la mente. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues lo hago con lo siguiente, cambiando los pensamientos, enseñando a los chicos a tener pensamientos positivos, pero pensamientos positivos realistas. Les enseño a no engañarse, a no autoengañarse, porque si no luego la frustración es muy grande. No, yo tengo que ser realista, pero optimista y positivo, es decir, pensamientos positivos realistas. Soy como soy, tengo lo que tengo, porque me conozco, acuérdense de la primera píldora, me conozco, sé mis defectos, sé mis capacidades, sé hasta dónde puedo llegar, sé en qué soy competente y en qué no soy competente, ¿ok? Y lo que yo me niego es a decirme a mí misma, a mí mismo, no valgo, no puedo, yo no voy a ser capaz, esto no lo sé, no, eso es lo que yo intento cambiar a los alumnos y a las alumnas. El que cambien ese pensamiento recurrente negativo que en muchas ocasiones surge en nuestra vida. Y en los adolescentes, que es en los que yo trabajo entre los 12 y los 18 años, en los adolescentes, sobre todo, ese problema de los pensamientos recurrentes es constante, vital, porque están en ese cambio tan gigantesco que supone la preadolescencia y la adolescencia. Bueno, pues cambia el pensamiento y cambiará el sentimiento. Y tú decides, yo les digo siempre a los chicos, tú decides si de víctima, amargado, pesimista, ya te digo a ti como educador y como docente, tú decides ir por la vida como un docente que se queja todo el rato, que todo el rato es por problemas, que todo el rato es que el problema es el sistema, que el problema es las familias, que etcétera, etcétera, o ir por la vida como protagonista, motivado y positivo. Vale, pues vale, están las cosas como son, las circunstancias yo no las puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la forma en que yo tengo de afrontar la situación y si no puedo con mis propios medios, buscaré la manera de lograrlo. ¿Ven? Es pensamiento positivo, pero realista, con lo que tengo y con lo que cuento. Genial. Pues ahí estaría. Todo es cuestión de actitud. La actitud con la que yo me enfrente a las circunstancias. Nadie nos podía decir hace 2 años lo que nos iba a venir encima con esta pandemia mundial. Nadie. Ahora, cada uno hemos afrontado esta pandemia como educadores y como personas de una manera u otra. Hay personas que lo han hecho de manera víctima, hay personas que lo han hecho como protagonistas. Se nota la diferencia, lo puedo asegurar. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, el sentido del humor, otra habilidad social, también tiene que ver con la automotivación, pero esto es una habilidad social. Educar con sentido del humor, reírnos mucho en clase, reírnos de nosotros mismos, que las clases tengan
no significa que seamos unos cómicos o unos monologuistas en clase, pero por favor, hagamos que las clases tengan un poquito de chispa, un poquito de ritmo y que el humor invada nuestras aulas. ¿Por qué digo esto? Porque qué diferente, se aprende de manera diferente cuando uno está de buen humor, de buen rollo, diríamos acá, ¿no? Es diferente, trabaja el buen humor. ¿Cómo eres como docente en esto del humor? ¿Cómo estás en sentido del humor? Porque sentido del humor tenemos que tener siempre, porque del otro ya tenemos mucho. Vamos a reírnos hasta de nuestras propias dificultades, hasta de nuestros propios defectos. Vamos a reírnos también de eso. Y vamos a enseñar a nuestros alumnos a que no se hundan en la miseria cuando les suceda algo. Ríete y sigue adelante, levántate y sigue adelante con esa actitud que hablábamos antes. El sentido del humor, el agradecimiento, ser agradecidos, enseñar al alumnado a dar las gracias a la de la cafetería, a la del comedor, al portero, al conserje, a dar las gracias a sus profesores cuando termina la clase, a darse las gracias a sí mismos también muchas veces, a dar gracias al mundo, a la vida. Tengo la posibilidad de venir al colegio, tengo la posibilidad de estar aquí con compañeros, agradecer. Si trabajamos con colaborativo, yo siempre termino las clases en colaborativo, ellos dedicando unos minutos para agradecerse unos a otros lo que han aportado en esa sesión. Sean agradecidos, envíen mensajes de agradecimiento. Entonces yo siempre digo esto, damos las gracias a nuestro compañero o compañera que tenemos al lado. Entonces de momento determinado paro la sesión y digo, bueno, ahora vamos a parar y vamos a agradecerle a la persona que tenemos al lado algo que todavía hoy no hemos agradecido. Pues por ahí está. La siguiente, volverán los abrazos. Por supuesto que volverán y tienen que volver, porque los abrazos son quizás una de las herramientas emocionales más potentes. Los abrazos realmente son un regalo que recibimos y en ese instante todos los beneficios que tiene un abrazo los obtenemos. Por lo tanto, volverán los abrazos. Miren, hay una técnica muy buena que es el punto de abrazos en clase o el punto de abrazos en el centro, en el cual cuando alguien necesita un abrazo urgentemente, pues se va a ese punto y les aseguro que siempre hay alguien que va a abrazarle. El Día de la Paz se puede trabajar con el tema de los abrazos. Bueno, miles de cosas que yo podría decirles en muchos talleres próximos. Genial. Muy bien. Otra, y con esto yo creo que ya vamos a ir cerrando, son aviones con mensaje. Aunque, aparte de aviones con mensaje, yo lo que hago mucho ahora últimamente son bolas de papel de mensaje. Lo que hacemos es que en papeles de colores, yo aquí he traído unos cuantos, cuanto más vistosos y cuanto más llamativos sea mejor, pues en papeles de colores ellos van a dibujar un mensaje en positivo, un mensaje que les gustaría recibir en este momento ellos en su vida para animarles, para motivarles y para sacarles una sonrisa. Entonces aquí en grande y en bonito escriben ese mensaje, lo arrugan el folio, ¿vale? Lo hacen una pelotita, bueno, hacemos una pelotita y entonces nos ponemos, si antes de la pandemia lo que hacíamos era que hacíamos un círculo en los patios o en las canchas del centro y entonces hacemos una batalla de bolas. Este año que hemos hecho, pues nos hemos puesto en la distancia que estábamos y entonces íbamos tirándonos las bolas unos a otros con el gel bien desinfectado de las manos y con todo lo que hay que hacer en este tiempo de pandemia y lo que hacíamos era pues, una lucha una guerra de bolitas de papel de buen rollo. Yo les ayudaba porque como no podían levantarse, a coger las que quedan en el suelo, las entregaba y bueno, en fin, después de un tiempo de risas y de ese caos tan divertido que se genera, si es en las canchas mucho más divertido todavía, pues entonces cada uno cogía una bola de otro color que no era el suyo, para no coger la suya, abrían y recibía un mensaje. Ese mensaje tenía que o escribirlo en el diario de sentimientos o escribirlo en algún sitio para tenerlo siempre presente durante un tiempo. Alguien de esta clase me ha dicho que tengo que hacer esta cosa, como por ejemplo, me gustaría que alguien hoy me dijera lo valioso que soy. Bueno, pues me encanta. Entonces yo lo voy a hacer con alguien, no lo voy a transmitir. Mensajes con aviones de papel, bueno, pues lo mismo nada más que hacemos el mensaje, hacemos un avioncito de papel y hacemos una batalla de aviones de papel. Yo lo he hecho este año con las bolas porque era mucho más fácil en clase, pero se puede hacer también con aviones de papel. Es una manera de trabajar lo emocional, de conocer lo emocional de manera muy práctica, muy divertida y cambiando un poquito el chip de nuestras clases. Crear hábitos que emocionen en clase. Es un poco con lo que yo concluyo
este taller. Seamos, como decía al principio, docentes con emociones, educadores con emociones. Seamos docentes felices y seamos creadores de espacios emocionales en nuestras clases, en nuestros colegios, en nuestros centros escolares. Y concluimos. ¿Qué me llevo? ¿Con qué me quedo de este taller? Me encantaría que ustedes me dijeran qué se llevan o con qué se quedan en el taller. Bueno, me pueden ustedes comentar cuando este taller se transmita, pues en la cafetería o personalmente me pueden ustedes comentar lo que deseen. Aquí les he traído una foto de un grupito mío de bachillerato de este año que les dije, probablemente voy a hacer un taller sobre emociones en el Congreso Iberoamericano de Docentes en la pandemia, ¿no? Y entonces me dijeron, pues queremos foto, vale, pues ahí tienen la foto, les diré que han aparecido en el taller. Ahí tienen mis redes sociales, yo soy Pedro Lupi, Lupi para todo el mundo, pero Pedro Lupi en las redes sociales, ahí me pueden buscar. Y todo esto que he hablado, tengo la gran suerte de que una editorial se fijó en mi idea tengo publicados 3 manuales, es un proyecto completo, es Emociones Creativas el proyecto, y tengo 3 manuales en los cuales ustedes, pues si necesitan, ahí pueden mirarlo. Pues tenía previsto el trabajar menos la presentación y más mi persona, pero al final, pues bueno, hemos visto mucha presentación y, y menos, y menos mi persona. Quizás he ido un poquito rápido porque tampoco estaba midiendo el tiempo. Se supone que tenía hasta 1 hora y he tardado un poquito más de media hora y yo creo que suficiente como por lo menos para que tengan ustedes estos recursos y estas habilidades emocionales, estas herramientas emocionales para hacerlas. Acuérdense, primero en uno mismo y luego llevarlas al aula. Porque, insisto, lo que uno no vive, lo que uno no siente, lo que uno no experimenta, lo que uno no se cree, es muy complicado el llevarlo a cualquier ámbito de la vida, pero al aula sobre todo. Y nos pillan muy fácilmente cuando llegamos a clase con algo que no dominamos, que no entendemos o que no vivimos. Por eso, muy importante que en lo emocional empiece primero por ti. Es todo esto que acabo de presentarles, trabájalo, vívelo, disfrútalo, interiorízalo y después llévalo al aula. 2 recomendaciones. Primera, paciencia, mucha paciencia, tenga mucha paciencia porque no es fácil trabajar lo emocional en el aula, tampoco contigo, tampoco es fácil hacerlo con nosotros mismos, pero no es fácil, tenga mucha paciencia. Y la segunda recomendación, prepárate mucho, trabaja mucho lo que vas a llevar al aula. Y también sé muy intuitivo, sé muy observador de lo que ves, no dejes pasar los momentos de emociones que surgen en clase, conflictos, problemas. Yo trabajo con adolescentes, de repente uno se te derrumba a llorar, esos cambios que tienen de temperamento, de ritmos. Bueno, pues estemos pendientes, no apartemos lo emocional de nuestras clases porque yo creo que es fundamental como decía antes, integrarlas en nuestras clases y ayudar también. Estamos intentando que nuestro alumnado crezca como persona, es decir, crezca en todas sus dimensiones, sean personas plenas y no solamente por los conceptos, procedimientos e incluso actitudes y valores que les aportamos, sino también en cuanto a su ser como persona. Y lo emocional es muy, 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 muy importante. Con lo cual, pues ahí les invito a que lo hagan. Pues encantado, ya les he dicho, mi nombre es Pedro Luis Picazo Gómez, Lupi, eh, y aquí me tienen para lo que necesiten y para lo que ustedes desean. Un abrazo enorme y nos vemos.